de USAL, Mariano Bartolomé. Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Guillermo Hagerström te saluda. Guillermo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, gracias por atendernos, Mariano. Por favor. Bueno, ¿cómo entendemos este triunfo que por supuesto había una posibilidad? Todas las encuestas hablaban sobre todo en las últimas semanas, de este crecimiento que iba teniendo Jair Bolsonaro, pero nunca se pensó que se iba a llegar a una cifra de 46,03% de votos contra el candidato de izquierda, llamémoslo así, y puesto casi te diría a dedo por Ignacio Lula da Silva, que sacó el 29%. Hubo una diferencia prácticamente, porque uno cuando habla de porcentajes no parece tanto, pero fueron casi 19,5 millones de votos más que sacó Bolsonaro, que es una cantidad enorme, ¿no? ¿A qué se debió esto? Sabés, Guillermo, que como vos bien decías recién, hace un tiempo no tan lejano, sí, se especulaba con que estos comicios los iba a ganar el PT. Claro está, en esos momentos todavía se especulaba con que Lula podía presentarse. sí. Luego se empezó a considerar que Bolsonaro podía llegar a hacerle fuerza al candidato que pusiera Lula, luego que podía llegar a ganar, y en los últimos días, a lo mejor en un exceso de optimismo, yo he escuchado voces que vaticinaban que hasta podía llegar a ganar en primera vuelta, que no ganó, pero que no estuvo muy lejos de hacerlo. Estuvo muy cerca, muy cerca. La verdad es que estuvo muy cerca, y ha sido no tanto el triunfo como la contundencia numéricamente hablando de esta luz de votos de 19 millones de diferencia al cual hacías referencia vos. Esto, creo yo, es lo que ha sorprendido a propios y extraños, porque me parece que ni siquiera en Brasil los analistas más reputados en cuestiones electorales podían prever una diferencia de esta magnitud. Mariano, ¿vos crees que esto se puede haber o se debe de alguna manera, o por lo menos en parte, al tema corrupción, digamos, que es lo que ha marcado, casi te diría, un antes y un después, no solamente aquí, ¿no? En el caso de Brasil, digo, también ha sucedido en Perú, sí. También ha sucedido en otros países, por ejemplo, con el caso Overtrecht, ¿no? Que ha salpicado prácticamente a toda la región. ¿Este puede haber sido uno de los factores, por lo menos? Mira, yo creo que hay tres factores, no descarto que haya otros, pero en los análisis que yo he efectuado, yo destaco, y de la información que he leído, yo destaco tres elementos. Uno de ellos, como vos bien decís, es la cuestión de la corrupción. Vos sabés que uno de los principales documentos de trabajo del equipo de Jair Bolsonaro se llama El Camino de la Prosperidad, el documento, y cuando vos lo empezás a hojear, lo primero que salta a la vista y dice: nosotros proponemos un gobierno decente, basado en la ética, basado en la moral, y en la transparencia fiscal. Eso es todo un mensaje. Sí, eso tiene claramente, a lo que está haciendo referencia es a los escándalos de corrupción que se aplicaron a los gobiernos petistas, a la cuestión de Odebrecht que se desarrolló bajo los gobiernos anteriores. Entonces la corrupción indudablemente es uno de los elementos. Para mí otro de los elementos es la seguridad, o mejor dicho, la falta de seguridad. Yo creo que de esto alguna vez nosotros hemos hablado también en este programa. Sí. La inseguridad en Brasil es muy, muy alta, y creo yo que también lo que hay es una intención, una necesidad de cambio en algunos sectores de la sociedad brasilera, que vienen de 4 gobiernos seguidos del PT, los 2 de Lula más los 2 de Dilma, estoy diciendo, y que el resultado final, total, no los termina de satisfacer. En un momento en el cual al lado de Brasil vos tenés a Venezuela, que de alguna manera
Venezuela, el régimen de Maduro, como antes el régimen de Chávez, tenía cierta afinidad ideológica o cercanía con el gobierno del PP, sí. Entonces muchos, digamos, ven, muchos disconformes con el gobierno del PP, acaso ven en Venezuela una suerte de desenlace a lo que podría ser un nuevo gobierno de la izquierda. Y optan por este Bolsonaro, que es un... como vos bien decías, citando en este caso al País, pero se podrían mencionar muchísimos otros periódicos, el adjetivo más utilizado para referirse a Bolsonaro es el de ultraderechista. Sí. Pero en realidad, yo personalmente creo que es un adjetivo ese que oscurece más de lo que aclara, porque Bolsonaro es conservador desde un punto de vista de las costumbres de Brasil, es un tipo de derecha, sí, en muchas cuestiones, con posiciones extremadamente controvertidas, por ejemplo, con respecto a la cuestión del aborto, con respecto a la homosexualidad, pero combina eso con un liberalismo. La xenofobia, que en ¿no? Brasil no es una cuestión menor, ¿no? En determinados momentos hasta se refirió a la condición de los negros como una condición, sin decirlo directamente, pero daba a entender como que, bueno, ellos tenían una gran población con menor cantidad de posibilidades intelectuales. Esto lo llegó a decir. Bueno, cosas que uno piensa, digamos, sin embargo, en distritos absolutamente poblados por gente negra, ganó de manera contundente. Casualmente me quitaste de la boca lo que yo te iba a decir. Sí. Es una cosa rarísima, porque, digamos, él ha tenido posiciones muy controversiales con respecto a la población, digamos, negra o afroamericana, sí. También con respecto a la cuestión de la homosexualidad, y ha tenido algunas otras posturas que pueden haber generado debate, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la despenalización de las drogas blandas, sí. donde él marca una diferencia con Haddad, que está a favor, mientras que él no. Pero lo lógico sería, siguiendo esta secuencia, yo creo que en esto coincidimos, que la población negra, afroamericana, afectada por esos comentarios discriminatorios, si se quiere, de Bolsonaro, le vota en contra. Y sin embargo, sectores donde la masa electoral es predominantemente de color, ha triunfado Bolsonaro, lo cual obliga de alguna manera a buscar otro tipo de explicación. Y la explicación que yo le encuentro pasa en buena medida por la cuestión de la corrupción a la cual hacíamos referencia antes, por cierto cansancio generalizado a lo cual también hacía referencia, y por la cuestión de la inseguridad. Y en esto Bolsonaro ha tenido la inteligencia, de la inteligencia, dicho hoy con el diario del lunes, porque hasta antes de las elecciones no se sabía si esto había sido un acierto o había sido un error, pero aparentemente ha sido un acierto, la de ubicar como candidato a vicepresidente al general Mourão, que también tiene posturas muy controvertidas en algunos temas. Por ejemplo, está a favor de derogar el salario, el aguinaldo, perdón. Sí. Pero sin embargo, las encuestas lo que dicen es que para un sector muy importante de la población, la presencia de un militar garantizaría el compromiso del gobierno de Bolsonaro de luchar contra la inseguridad y hacerlo con toda la rigidez y la dureza que haga falta. Bueno, de hecho el caso del candidato a vice, pero el mismo Bolsonaro es un ex militar, ¿no? El mismo Bolsonaro es un ex militar, lo que pasa es que al haberse ido de capitán, que es un grado muy bajo, sí. No ha tenido oportunidad de manifestarse como oficial superior. Todas sus manifestaciones políticas han sido en el campo de lo civil, mientras que Mourão es un general, ¿no? Claro. Y que está en este punto está en perfecta sintonía
con Bolsonaro, con su compañero de fórmula, ¿no? Uh-huh. Y vos fíjate que en los discursos de campaña han hecho muchísimo énfasis en lo que nosotros damos en llamar mano dura o tolerancia cero. Han estado a favor del endurecimiento de penas, han estado a favor de disminuir la edad de imputabilidad, y en esas cosas han marcado algunas diferencias con Haddad. En el momento en que Haddad proponía medidas para reducir la población carcelaria, porque es cierto que la población carcelaria de Brasil es enorme y está hacinada, eso es un dato de la realidad. Sí. En el mismo momento, Bolsonaro lo que está hablando es de endurecer todavía más las penas y que vaya a la cárcel quien tenga que ir. En el mismo momento en que Haddad está hablando, como te decía hace unos instantes, de la despenalización de drogas blandas, contrariamente a eso, Bolsonaro dice que hay que redoblar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, que encuentran las drogas su principal manifestación en Brasil. Entonces, la impresión que yo tengo es que ha sido este discurso el que se ha impuesto en algunos sectores de la población, severamente castigados por la inseguridad, aun cuando sean sectores afroamericanos. Eso de alguna manera a lo mejor nos explica por qué la población negra afroamericana ha votado en algunos lugares a Bolsonaro. Yo leía incluso en algún medio brasilero el lunes, a modo de un poco de análisis, y por supuesto ya con los números firmes, decir que bueno, en realidad la corrupción es un fenómeno, hablando de una de las posibles causas de este éxito y de esta elección absolutamente inesperada. Uno de los puntos, la corrupción, por ejemplo, es algo que la gente, en tanto y en cuanto no le afecte económicamente a su bolsillo, por ahí la deja pasar. No le da tanta importancia. La inseguridad es algo que, en tanto y en cuanto no la viva más cercana, más en sus barrios, en sus estados, en sus zonas, también lo vive como la ve por televisión. De alguna manera esta era la traducción exacta de la nota del diario de San Pablo. Pero también uno piensa en los estados del nordeste brasileño, por ejemplo, que son estados pobrísimos, en donde el PT siempre fue y tuvo su fuerte y ese núcleo duro electoral. También allí lo único que uno puede decir es, bueno, evidentemente este sector tan grande de la población no vio traducido en mejorías o en mejoras fuertes, importantes y sustentables todos estos años de PT que tanto votó, ¿no? Claro, bueno, es muy interesante ver cómo está distribuido en el mapa de Brasil el voto, porque la verdad es que geográficamente hablando, la enorme mayoría del territorio brasileño votó por Bolsonaro, incluyendo todos los estados que tienen cierta densidad demográfica. Quiero decir, vos hablabas recién de Sao Paulo, bueno, por supuesto Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo, los 3 estados del sur, de Río Grande do Sul, Santa Catarina, Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde es que de alguna manera triunfa Haddad y logra forzar un balotaje? En algunos estados nordestinos que están encerrados, por decirlo de alguna manera, entre el estado de Bahía y el estado de Pará, con la excepción del estado de Ceará, que está adentro de ese triángulo, y sin embargo votó a Bolsonaro. ¿Por qué ahí en esos estados ha ganado Haddad, siendo que por otro lado son estados donde la inseguridad golpea muy pero muy fuerte?
porque lo que decíamos hace unos minutos estaría quedando sin efecto. Yo creo, y esto es una suposición mía, Sí. que tiene que ver con que en esos estados, que realmente eran estados muy, pero muy pobres, Ujú. ha habido, por un lado, líderes locales interesantes que han traccionado el voto, digamos, Ujú. y por otro lado, las políticas sociales que en algún momento implementó el PT. Yo recuerdo que de esto hemos hablado, que durante los gobiernos del PT millones de personas, que se calculan en unos 30 millones Sí, de salieron personas, de de la la pobreza y casi rozaron la clase media. Exacto, que eso no es un dato menor. Bueno, una buena proporción está en estos sectores donde Haddad ha logrado dar la batalla, a pesar de ser sectores donde hay mucha inseguridad. Pero una cosa que yo también te quería destacar, Sí. digamos, la charla derivó hacia otro lado y no te lo mencioné, pero que tenía que ver con esto de ultraderechista que le Sí, dicen a sí, sí, Haddad sí, sí. en muchos medios. Es que hay algunas políticas que él ha propuesto que son más del liberal en el sentido ideológico, si se quiere, Sí, técnico, sí. que de derechista, porque un caso bastante interesante para mí es el tema de los medios de comunicación, por ejemplo. Vos sabés que Bolsonaro propone una libertad bastante grande, bastante completa sobre los medios de comunicación, mientras que el PT hablaba de que había que tener cierto control, por ejemplo, ¿no? Hablaba de Bolsonaro, fortalecer en definitiva y tener un sistema de medios que dependieran de alguna manera del Estado como para... por supuesto, esto ningún gobierno lo va a reconocer, pero oculto tras el tema de, bueno, tenemos que manejar el espectro como para que lleguen todas las voces, lo manejamos nosotros al espectro. Entonces, claro. ahí la cosa se maneja un poco políticamente. Bueno, Bolsonaro propone exactamente lo opuesto, liberar totalmente. Exactamente, por eso eso es muy notorio, digo, o en todo caso, hasta dejando transitoriamente de lado de la charla a la cuestión de Haddad y concentrándonos en Bolsonaro. Vos sabés que hay algunas medidas, propuestas políticas que efectúa Bolsonaro, Sí. que se dan un poco de patadas con esto de ultraderechista, ¿no? Esto de la libertad de los medios de comunicación puede ser una, el tema de la descentralización impositiva y descentralizar el presupuesto hacia los municipios puede ser otra, el tema de garantizar las capacidades que tiene la justicia para investigar pueden ser otras. Entonces, a mí se me ocurre que Bolsonaro, si bien indudablemente tiene algunos contenidos y algunas propuestas que uno catalogaría como derechistas, es un fenómeno muy brasilero, me parece, ¿no? Y muy brasilero en estos momentos que es difícil clasificar de acuerdo a los estándares que habitualmente empleamos. Las últimas que te hago, porque no quiero abusar de tu tiempo, pero es realmente tan interesante este fenómeno, y yo creo además que si le va bien a Brasil, nosotros podemos ponernos un poco más contentos, porque es nuestro principal socio, nuestro principal cliente. Si le va bien a Brasil, seguramente a la Argentina por arrastre le va a ir mejor, ¿no? Esto ni Yo que hablar. creo que cualquiera sea el triunfador en Brasil, si a Brasil, como vos decís, le va bien, a nosotros nos va bien por la profundidad del vínculo comercial de ambos países. Yo, por otro lado, creo que el feeling, la afinidad, va a ser mayor pensando en el gobierno argentino actual, te estoy diciendo, por supuesto. Yo creo que tal vez con dos excepciones,
Una es absolutamente nítida y esto fuera de toda duda, que es la Venezuela de Maduro, sobre la cual Bolsonaro se manifestó y se manifestó de manera absolutamente contundente. Sí. Y la otra puede ser la Bolivia de Evo Morales. Sí. Con esas dos excepciones, el resto de los gobiernos sudamericanos probablemente tengan mayor una sintonía afinidad mayor, o coincidencias con Bolsonaro que con Haddad. Sí. Ninguno de los gobiernos lo ha manifestado de manera explícita, lo cual me parece que está muy bien, es muy prudente, con la sola excepción de Sebastián Piñera, que sí... Sí, que fue muy declaró... controvertido de esto porque, en definitiva, es un candidato que ha ganado en primera vuelta con un altísimo porcentaje de probabilidades que finalmente sea el presidente, pero todavía no lo es. O sea, para un presidente todavía no lo es, claro. Bueno, difícil. Los medios chilenos, algunos medios chilenos le han dicho que era una actitud bastante imprudente. Sí. Yo personalmente creo que fue una actitud bastante imprudente también, sí. Pero aun cuando no lo digan, yo creo que con las dos excepciones antes comentadas, el resto de los gobiernos, incluido el nuestro, ven con mejores ojos un triunfo de Bolsonaro que un triunfo de Haddad. Que yo en lo personal creo que efectivamente va a terminar ganando Bolsonaro, porque le falta muy poquito y yo creo que buena parte de los votos se lo va a terminar pasando el tercero de los candidatos, que es Ciro Gómez. Claro. Ciro Gómez es un candidato, digamos, él se presenta por el partido histórico de Leonel Brizola, por el PDT, pero Ciro Gómez en sí mismo es una persona que ha hecho, digamos, un trayecto partiendo de ese partido tan amplio que tienen ellos, que es el PMDB, pasando por el PSDB, que era el partido de Fernando Henrique Cardoso, y finalmente llegando al PDT. Pero es una persona que digamos, no está tan lejos del centro, y en ese sentido no está tan lejos de confluir con algunas de las propuestas de Bolsonaro. Seguramente. La última que te hago, Mariano, Dale. te agradezco por supuesto muchísimo Por favor. este rato, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, vos ves que hubiéramos estado frente a un escenario similar en el caso de que en vez de Haddad hubiera obtenido su libertad, otro hubiera sido el destino de Ignacio Lula da Silva y finalmente hubiera sido él el candidato? ¿Estaríamos en este momento frente a otro escenario o la cosa ya era irreversible con o sin Lula? Es una pregunta que es contrafáctica, ¿no? O sea, uno no tiene la respuesta. Yo he leído y he escuchado incluso algunos especialistas que decían que con Lula esto hubiera sido diferente por el grado de carisma que tiene Lula. Mismo decían que Haddad no es de la segunda línea del PT de los que tiene más carisma, pero yo personalmente creo que Bolsonaro hubiera ganado igual. Yo creo que Bolsonaro hubiera ganado igual. Probablemente hubiera ganado por una diferencia menor, porque sí... hubiera traccionado más votos, tal vez. Lula, hubiera traccionado más votos, pero vos también fijate una cosa, mirá qué interesante. Digamos, si tuviéramos que buscar un candidato del PT al cual vinculáramos por cercanía con Lula, es Dilma. Dilma salió cuarta. No logró entrar, mientras que los dos Senado. hijos de Bolsonaro sacaron la mayor cantidad de votos de la historia de Brasil para un candidato a diputado. Exacto. Yo creo que vos coincidís conmigo que con los ojos cerrados, si a uno le preguntaran, decimos un candidato del PT cercano a Lula o que vos lo asocies con Lula, indudablemente es Dilma, que fue puesta arriba por Lula. También, igual que Haddad, haciendo mías palabras que hace un rato. Y sin embargo, Dilma no logró entrar al Senado por Minas Gerais. Así que yo lo que creo es que sí, la figura de Lula podría haber arrastrado un poco más de gente, pero al final del día el resultado hubiera sido con menor brecha, hubiera terminado siendo el mismo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente el 28 y cómo arranca esta novena o décima economía del mundo, que en este momento
por lo menos los primeros indicios de los mercados han respondido en una forma muy auspiciosa, ¿no? Frente Los mercados, a esto, vamos a ver cómo, el índice evoluciona, Bovespa, ¿no? Sí. y otros indicadores que uno toma como termómetros de la confianza de la economía privada de Brasil, que como vos decías, es la 9ª economía del mundo, Sí. o la 8ª, fueron muy, pero muy favorables al resultado de primera vuelta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y seguramente te volveremos a molestar y a llamar porque ha sido realmente muy interesante esta charla y estos análisis, por supuesto, sirven mucho, a la gente les interesa mucho y básicamente, vuelvo a repetir, independientemente de la importancia que tiene para Brasil, no podemos dejar de nombrar y mencionar la importancia que va a tener para nosotros que a Brasil le vaya bien, ¿no? Eso es. Yo tenía un profesor en la universidad de El Salvador, donde ahora soy profesor, pero fui alumno ahí, sí, que hace muchos años ya decía algo que hoy tiene mucha más vigencia que entonces, y es que nosotros tenemos que aprender a pensar los problemas de Brasil con el mismo interés como pensamos los nuestros, porque nos va buena parte de nuestra suerte en los destinos de Brasil, en materia de política exterior. Así que coincido totalmente con vos. Cuando quieras volvemos a conversar de esto y bueno, vos sabés que para mí es un gusto poder charlar con ustedes. Te agradezco muchísimo, Mariano, y te mando un abrazo. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Bueno, hablábamos